El tema que le he puesto a este mensaje: no pierdas la admiración por la grandeza de Dios. Dígale que está al lado suyo: no pierdas la admiración por las cosas de Dios. ¿Y a su nombre? Por eso en San Lucas 9:43, hermano, dice: y todos se admiraban de la grandeza de Dios, hermano. Si usted y yo, hermano, sabemos la historia de Jesús cuando estuvo en la tierra, dice que el Espíritu de Dios descendió y reposaba sobre él, hermano, para traer buenas noticias a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, pregonar libertad a los cautivos y predicar el año agradable del Señor, y a su nombre. Y cuando Jesús, hermano, estaba lleno del poder, Dios levantaba a los paralíticos. ¿Cuánto dicen aleluya? Y cuando él levantaba a los paralíticos, le digo: tus pecados te son perdonados, hermano. Y le decía: levántate, toma tu lecho y anda. La gente se quedaba admirada por su poder y a su nombre. Se quedaba admirada, hermano, por el hecho portentoso que Dios, hermano, estaba haciendo. ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Cómo usted cree, hermano, que de pronto alguien que está desahuciado, de pronto que ha sido paralítico toda su vida, llegue a este lugar y de pronto el Espíritu de Dios venga sobre, hermano, sobre ese hombre, sobre esa mujer, y se levante y comienza a correr, comienza a decir: gloria a Dios, puedo caminar, estoy sano, hermano? Usted y yo nos quedamos, ¿cómo nos quedamos nosotros, hermano? Nos quedamos asombrados, nos quedamos maravillados, nos quedamos viendo algo extraordinario, su nombre. ¿Cuánto dice aleluya? Por eso, hermano, la Biblia dice: todos se admiraban de la grandeza de Dios. Todos se admiraban de la grandeza de Dios, hermano. Usted y yo no tenemos, hermano, que perder esa admiración de, hermano, ver la gloria de Dios todos los días. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Si usted lee en San Lucas 5:26, hermano, acompáñeme a San Lucas 5:26. Y todos sobre escogidos, ¿de qué? De asombro. ¿Cómo es una persona cuando se asombra, hermano? Se queda anonadada, espantada, admirada, maravillada, hermano, porque ve algo, hermano, que es sobrenatural, algo que es extraordinario, su nombre. ¿Y qué es lo que Dios hizo en ese día? Que la Biblia dice, hermano, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravilla, y a su nombre. Cuando yo voy, hermano, a buscar la palabra en el diccionario de la Real Academia Española, la palabra admiración, mire lo que significa admiración. Significa impresión en el ánimo que alguien o algo causa a una persona, especialmente por alguna cualidad extraordinaria o por ser inesperado. O sea, hermano, que cuando una persona, hermano, causa admiración, o vemos algo que causa admiración, eso nos impresiona a nosotros, hermano, porque es algo sobrenatural. Cuando dice aleluya. Pero ahí es lo que tenemos que entender, que toda la gente estaba admirada, maravillada, asombrada, primeramente de escuchar a Jesús, porque la gente que se quedaba y decía: ¿quién es este? Que aún los demonios, hermano, le obedecen en su nombre. Se quedaban admirados, hermano, de la doctrina que tenía, de la autoridad que tenía en su nombre, de los prodigios que él hacía, de las sanidades que hacía en su nombre, de todos los hechos portentosos que Dios hacía. La gente, hermano, se quedaba admirada en su nombre. Pero algo que me llama la atención, hermano, que esa admiración muchas veces nos permite a nosotros, hermano, nos sorprende y nos alegra, hermano. Me siento contento cuando veo que Dios, hermano, hace un milagro en un hermano. Cuando Dios, hermano, restaura un hogar. Cuando Dios restaura a un drogadicto, a un alcohólico. Cuando la gente ve que en la sociedad esta persona ya no vale, ya no cuentan ellos, hermano. Para ellos ya no hay solución, ya es su nombre. Pero de pronto Cristo con un milagro, hermano, cambia y transforma la vida de una persona. Y uno se queda, hermano, sorprendido. Uno se alegra, hermano, es su nombre. Se queda maravillado porque Dios lo hizo, mi hermano, es su nombre. Pero ¿sabes cuál es lo terrible, hermano?
Lo terrible, hermano, es que hoy en la actualidad, en el siglo XXI, hermano, el pueblo de Dios, lo que conocemos a Dios, lo que un día Dios, hermano, nos libertó, porque yo sé de dónde Dios me sacó a mí, a su nombre, y yo sé, hermano, lo que me esperaba a mí, a su nombre, y cuando Dios me libertó del alcoholismo, que estaba tirado en la calle, hermano, yo me quedé sorprendido, me quedé admirado por el poder de Dios, porque nadie me puede cambiar, solo Cristo me puede cambiar, transformar, darme una familia, darme un hogar, darme un trabajo, a su nombre. Pero es terrible, hermano, cuando usted y yo perdemos, hermano, la admiración, perdemos el asombro, perdemos la maravilla por la grandeza de Dios y a su nombre. En la Biblia hay una historia, hermano, que quisiera que usted me acompañe. Éxodo capítulo 16, versículo 4. Así que el tema es: no pierdas la admiración por la grandeza de Dios. Jehová dijo a Moisés: Dios sacó al pueblo de Israel que estaba en esclavitud, que estaba subyugado, hermano, por el faraón de Egipto y a su nombre. Y cuando Dios lo saca, hermano, por el desierto, hermano, Dios le da una instrucción, hermano, a este pueblo. Y le dice, Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover. Usted por un momento puede, hermano, imaginarse, hermano, cuánto de lo que estamos aquí hemos palpado, hemos visto, hermano, llover pan del cielo, hermano. Y si de pronto en este momento comienza a llover pan del cielo, hermano, yo creo que todos saldríamos a la parte de afuera y nos quedáramos espantados, asombrados, maravillados, hermano, por lo que estamos viendo y a su nombre. Entonces, dice la Biblia, hermano, que Dios da una orden: os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. O sea, hermano, que todos los días, hermano, ellos iban a salir con el sudor de tu frente, hermano. O sea, con el trabajo tú vas a comer el pan de cada día. Pero ellos no tenían que trabajar, hermano. Era algo asombroso, algo maravilloso, que Dios le dijo: sabes que tienes que levantarte, porque la bendición te va a llegar ahí a tu casa. Solo tienes que levantarte y coger la bendición. ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y por eso y recogerás diariamente la porción de un día, para que yo lo prueba si andan en mi ley o no. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, algo muy pequeño, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Versículo 15. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es? ¿Qué es esto? Porque no sabía qué era. Entonces Moisés le dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Y la casa de Israel lo llamó maná. Maná significa ¿qué es esto? Maná significa ¿qué es esto? Y es su nombre. Y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel, es su nombre. O sea que el primer día que ellos salieron, hermano, comenzó a ver, hermano, como un rocío, hermano, y vieron, hermano, como dice la palabra de Dios, que sería como hojuelas, hermano, algo redondo, pequeño, hermano, que ese era el pan, hermano. Imagínense, hermano, que yo le estoy hablando por un momento del pan, pero no del pan de la panadería que usted compra a la vuelta, que a veces se lo dan medio quemadito y a su nombre. Si no estamos hablando de un pan, hermano, del pan celestial, de un pan, hermano, que es el mejor panificador, y a su nombre. Un pan que descendió del cielo, hermano. Y yo imagino, hermano, que ellos cuando salieron el primer día se quedaron admirados, hermano. Se quedaron asombrados, se quedaron maravillados por algo extraordinario que ellos estaban viendo. Al segundo día comenzaron, hermano, y se dieron cuenta que todavía descendía como rocío el pan. Y lo único que tenían que coger, hermano, es ellos, hermano, cogerlo listo para comerlo. A su nombre. Como hojuelas con miel, algo muy sabroso, porque yo creo que la Biblia dice que todo lo que Dios hace, todo es bueno. O sea que ese pan tiene que haber sido riquísimo, extraordinario, exquisísimo, y a su nombre. Y por eso, hermano, usted se da cuenta por la palabra, hermano, que ellos tienen que haberse quedado por un momento, hermano, admirados, hermano. Ellos se quedaron, hermano,
por otro momento, hermano, maravillado. ¿Cuánto dicen aleluya? Y el segundo día nuevamente, tercer día, cuarto día, qué hermoso, hermano, que desciende, hermano, el pan del cielo. Pero pasó una semana, pasó 2 semanas, pasó 3 semanas, y hermano, cada vez que pasaba el tiempo, ya ellos comenzaron, hermano, no a valorar lo que Dios les daba, a su nombre. Ya el quinto día, ya la semana siguiente, ya no les asombraba, ya no se admiraban. Ellos creían que era obligación de Dios darle el pan del cielo, a su nombre. ¿Cuánto dicen aleluya? Ellos creían que era la obligación de Dios que descienda maná, hermano. Y por último ya no había esa impresión. Ya no había esa alegría, hermano, en su nombre. Es como cuando usted y yo tenemos un plato de comida en nuestra mesa. Y eso, hermano, cuando está en la mesa ese plato de comida, para nosotros tenemos que entender, hermano, que tenemos que admirarnos de la grandeza de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque es una bendición de parte de Dios. Hay personas que cuando yo he venido, hermano, hay gente que está cogiendo, hermano, de la basura, y de la basura, hermano, comienzan a sacar cosas, hermano, ahí comer, y comienzan a comer, hermano, a su nombre. Y usted muchas veces, hermano, que nos comemos ese café, ese almuerzo, hermano, muchas veces ya no nos admiramos, ya no nos maravillamos por el milagro que Dios nos da el día a día, y a su nombre. Pero esa persona, hermano, que anhelarían estar en su lugar para comer ese almuerzo, ese café que muchas veces nos quejamos, para ellos ha de ser un manjar, y a su nombre. Porque ya no nos admiramos, hermano, ya no nos sorprendemos. ¿Cuánto dicen aleluya? Usted tenemos que entender, hermano, usted y yo tenemos hijos, amén o no amén. Pero hay personas, hermano, que se quejan. Se quejan por los hijos que tienen, hermano. Hay personas, hermano, que darían, hermano, por tener un hijo, pero no lo tienen, y a su nombre. Otros están, hermano, planificando, hermano, adoptar un hijo. ¿Cuándo dicen aleluya? Otros, hermanos, han perdido un hijo, hermano, y darían lo que sea para que ese hijo reviva, y a su nombre. Pero usted y yo que lo tenemos, muchas veces nos estamos quejando, hermano, cuando tenemos que estar, hermano, admirados por la grandeza de Dios, porque cada día lo vemos que se levantan, que están respirando, que pueden comer, que están sanos, que pueden alabar a Dios, que pueden alabar a Dios y decirle: Señor, gracias, Padre amado, porque tengo unos hijos, Padre, tengo una familia. ¿Cuánto dice el santo? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero muchas veces nos acostumbramos a la bendición, hermano. Nos acostumbramos, tenemos hijos, y muchas veces esos hijos, en vez de ser bendición, dejan de ser bendición para nosotros. ¿Cuántas personas anhelan servir a Dios? Vienen a los caminos de Dios, se enamoran de Dios, y es muy hermoso, hermano. Y dice: pastor, quisiera tener la oportunidad de servirle a Dios. Y hermano, y cuando usted le da la oportunidad, hermano, ellos están aquí con su primer amor. Ellos están aquí y dice: qué asombroso, qué hermoso es cantar a Dios, qué hermoso es servirle a Dios, qué hermoso es estar en un ministerio, qué hermoso es trabajar para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se quedan asombrados y maravillados porque Dios lo ha tomado en cuenta. Pero llega un momento, hermano, que perdemos el asombro, perdemos la maravilla, perdemos, hermano, la admiración por la grandeza de Dios, que ya, hermano, comenzamos a faltar, ya no queremos servir. Ya, pastor, no tengo tiempo. Ya, pastor, es que tengo este problema, y a su nombre. Y muchas veces ya no lo vemos aquí, hermano. Y muchas veces, hermano, se alejan de la congregación, y muchas veces estamos lejos, y a su nombre. Pero ¿por qué, hermano? Porque hemos perdido, hermano, la admiración por la grandeza de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que usted no perdamos la admiración. Que no perdamos, hermano, lo maravillado que estamos, hermano, con Dios, y a su nombre. La persona pierde la admiración por la grandeza de Dios cuando ya eso no lo llena, hermano. Ya lo llena otra cosa. Por eso usted y yo no perdamos la admiración de Dios, hermano. Pero algo que tenemos que entender, hermano, cuando las personas pierden la admiración por la grandeza de Dios. Cuando las personas pierden la admiración
por la grandeza de Dios. Primero punto, hermano, cuando perdemos el valor de las cosas. Si usted me acompaña al número 11:6, mire lo que dice la palabra. Y ahora nuestra alma, ¿qué dice ahí? Se seca. Otra vez. Y ahora nuestra alma, pues nada, sino este maná ven vuestros ojos. En otra versión de la Biblia dice: mis ojos solo ven este maná y ya estamos hastiados y hasta hemos perdido el apetito. ¿Y a su nombre? O sea, hermano, que Dios le dio el maná del cielo. ¿Y a su nombre? Pero ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué perdió la admiración por la grandeza de Dios, hermano? Por eso extraordinario, por eso asombroso, por eso maravilloso. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, hermano, comenzó, hermano, a perder el valor de lo que Dios le dio. ¿Y a su nombre? Perdemos el valor de lo que las cosas, hermano, muchas veces tienen. ¿Y a su nombre? Ahora, hermano, antes estaban admirados, maravillados, asombrados, pero ahora decían: este maná está enfrente de mis ojos. Este maná, se estaban quejando, hermano, se estaban murmurando, estaban hastiados del maná. ¿Y a su nombre? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Algo que tenemos que entender, hermano, que muchas veces nosotros anhelamos las cosas antes de tenerlo. Antes de tenerlo, de pronto puede ser su enamorada, para que me entienda. Y yo quisiera que ella sea mi esposa, es su nombre. Y usted anhela, hermano, que como es su enamorada, usted anhela que un día sea su esposa. Pero una vez que es su esposa, hermano, antes usted valoraba porque tenía ese anhelo y a su nombre antes. Pero una vez que ya es su esposa, que es suya, a su nombre, usted ya comienza, hermano, a perder el valor, comienza a no estimar. ¿Por qué? Porque ya no la trata bien, porque ya con esa persona usted no es detallista, con esa persona usted ya, hermano, no hay palabras de amor, hermano, sino que hay grosería, hay maltrato físico, verbal, psicológico, en su nombre. ¿Cuánto dicen aleluya? Y comienzan a perder el valor, hermano, la admiración de lo que Dios ha hecho. Pero ¿qué pasa cuando ellos ya pierden, hermano, a su esposa, hermano? O pierden a su esposo. ¿Qué pasa ahí, hermano? Se vuelve a disparar la admiración, hermano. Y a veces Dios permite que usted y yo perdamos algo, hermano, para que volvamos a admirar la grandeza de Dios. Porque a veces Dios nos da salud, hermano, y no sabemos, hermano, nosotros ser agradecidos con Dios. Hermano, nos miramos y nos levantamos y decimos: Señor, gracias porque puedo pararme, gracias porque puedo ver, gracias porque puedo hablar, gracias porque puedo servirte, Dios mío. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me da. Y a su nombre. No somos agradecidos, hermano. ¿Cuánto dicen aleluya? Entonces, hermano, tenemos que entender, hermano, que muchas veces Dios nos da familia, Dios nos da hijos, Dios nos da ministerio, hermano. Pero tenemos que entender, hermano, que muchas veces cuando dejamos de admirar las cosas que Dios ha hecho, las cosas grandes en nuestra vida, es porque perdemos el valor de las cosas. Ya, hermano, anhelamos primeramente el ministerio, luego lo tenemos en poco. Una vez que lo tenemos, ya lo que ya quería ya es mío, ya lo tengo en su nombre. Y comenzamos muchas veces a descuidarlo y a su nombre. ¿Cuándo dicen aleluya? Y le damos poco valor, hermano. Y luego cuando llega el momento que lo perdemos, entonces, hermano, ahí es que coge nuevamente valor. ¿Cuánta gente, hermano, usted ve que no saben muchas veces, hermano? No saben, hermano, de pronto, hermano, gobernar su familia, hermano, no le dan el valor que necesita su familia. Y cuando lo pierden, hermano, ahí se dan cuenta lo que han perdido. Por eso, hermano, no podemos perder la admiración por la grandeza de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Cuántos tienen hijos, hermano? Yo tengo 2 hijas. Pero qué terrible sería perder un hijo, hermano. En mi barrio se murió una niña, hermano, de 1 año y medio, 2 añitos creo que fue. Y yo estuve justamente en el entierro y vi a esa madre, hermano, cómo estaba destrozada, hermano.
Entonces, hermano, por un momento la niña se ha muerto porque también dice que fue descuido de desnutrición, no hubo un cuidado, hermano. Cuando usted y yo no cuidamos las cosas, hermano, y no le damos el valor que necesita, lo podemos perder, hermano. Ya su nombre. Por eso, hermano, no podemos perder el valor de las cosas. Cuando dicen aleluya, cuando dicen gloria a Dios. Si tenemos un matrimonio, hermano, démosle el valor a nuestro matrimonio, hermano. Si tenemos una familia, démosle el valor a la familia que Dios nos ha dado. Si tenemos salud, hermano, comencemos a valorar lo que Dios nos ha dado, la salud, y comencemos, hermano, a cuidarnos. Hay gente que ya ha perdido la salud, y a su nombre. Y cuando tenían salud, hermano, no le dieron el valor, la importancia, y a su nombre. Cuando la perdemos, ahí es cuando comenzamos nuevamente, el índice sube y valoramos eso, anhelamos nuevamente, hermano. Entonces, hermano, cuando una persona pierde, hermano, la admiración por la grandeza de Dios, primeramente es porque usted y yo, hermano, perdemos el valor de las cosas. ¿Y a su nombre? Mire, hermano, segundo, hermano, cuando perdemos la admiración por la grandeza de Dios, Lucas 17:17, hermano. Lucas 17:17. Cuando dejamos de agradecer y nos volvemos desagradecidos, y a su nombre. Perdemos la admiración por la grandeza de Dios cuando dejamos de agradecer y somos desagradecidos. En Lucas 17:17 dice la Biblia que habían 10 leprosos. Usted sabe que los leprosos, hermano, eran personas que tenían una enfermedad en la cual ellos estaban aislados. Ellos tenían que ponerse, hermano, ahí, hermano, un letrero que diga inmundo, y no podían acercarse porque era contagioso. Si se acercaban, hermano, el pueblo de Israel podía apedrearlos y matarlos vivos, y a su nombre. Por eso ellos siempre eran apartados lejos, hermano, de las aldeas, lejos de la ciudad, y a su nombre. Porque era una enfermedad muy contagiosa. Aislado de su familia, de sus hijos, de la ciudadanía y de todo, hermano. Pero cuando Jesús pasaba por allí, los 10 le dijo: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Y se identificaron con la enfermedad, con la lepra. Y Dios tuvo misericordia y le dijo: vayan, preséntense al sacerdote. Y dice que ellos fueron obedientes y fueron, hermano. Y mientras iban al sacerdote, los 10 leprosos, dice que fueron restaurados, fueron sanados, y a su nombre. Y yo me imagino cuando ellos vieron que su carne, que estaba podrida, hermano, comenzó a recibir restauración, se quedaron admirados, se quedaron espantados, se quedaron maravillados del poder de Dios, y a su nombre. Pero en Lucas 17:17, miren lo que pasó, hermano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? O sea que 10 personas recibieron salud, hermano. Y cuando perdemos la admiración por la grandeza de Dios, cuando usted y yo dejamos de agradecer y somos mal agradecidos, hermano. Y por eso Dios le dice a ellos: no son 10 los que fueron limpiados. ¿Y los 9 dónde están? Y Dios puede decir en este momento: ¿dónde están los que yo sané? ¿Dónde están los que yo un día le di un trabajo que me pidieron? ¿Dónde están los que un día me pidieron una familia? ¿Dónde están aquellas madres que no podían tener hijos y eran estériles? Le regalé un hijo, le regalé 2 hijos. ¿Dónde están ellos? Su nombre. Que dijeron: wow, yo era estéril, pero Dios me dio un hijo. Tengo 2 hijos, tengo 3 hijos, pero ahora han perdido la admiración de Dios y ya no están aquí. Ya no están buscando a Dios porque han perdido la admiración por la grandeza de Dios y son malagradecidos. Y Dios quiere que usted y yo, hermano, no perdamos la admiración, hermano, por la grandeza de Dios.
Desde el momento que yo me levanto ya es un milagro, hermano, porque muchos se acuestan, hermano, y no despiertan. Hay gente que se da el último saludo y ya no vuelven, hermano. ¿Cuánto dice el santo? Dice la Biblia, hermano, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. No tenemos, hermano, que perder la admiración por la grandeza de Dios, hermano. Por eso he aprendido algo, hermano, que cada día que me despierto, hermano, a veces asalto y digo, Señor, gracias porque me levanté. Y cuando veo a mis hijas que están respirando, digo, gracias, Señor, porque mis hijas están respirando, porque mi hija a veces tiene un problema, hermano, respiratorio, y hay momentos que no puede ni respirar, hay momentos que se pone mal, hermano, pero cuando le digo, Señor, gracias, está respirando bien, puede alabarte, y todo lo que respira, alaba a Jehová, y por eso le doy gracias a Dios, hermano, en el momento que me levanto. Gracias por mis hijos, gracias por mi familia, gracias por ese pan de cada día que lo ponen en mi mesa, gracias por la iglesia, gracias por ser pastor, gracias por cada uno de mis hermanos que vienen a la iglesia, gracias, Dios mío, Padre, y comienzo a darle gracias a Dios por todo, aun por lo mínimo le doy gracias a Dios y a su nombre. Porque Dios quiere, hermano, que usted y yo no perdamos la admiración, hermano. ¿Cuánto dicen aleluya? Mire, hermano, acompáñeme el número 11, versículo 4, hermano. Cuando comenzamos a ser desagradecidos, hermano. En Números 11:4 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. ¿A cuánto le gustan los ajos? Amén, diga, hermano. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. O sea que queremos otra cosa. Estamos hastiados, hermano, muchas veces de lo que Dios nos está dando, hermano. Y muchas veces, hermano, Dios nos da cosas preciosas a nosotros y comenzamos a acordarnos, hermano, lo que el diablo, que Satanás, lo que el mundo nos ofrecía, hermano. Porque ellos, hermano, después de recibir la bendición de Dios, hermano, comenzaron a acordarse. Acuérdense que ellos estaban en Egipto, hermano. Eran esclavos y a su nombre, estaban en servidumbre. Ellos no podían reír, ellos no podían soñar. Ellos eran esclavos y a su nombre. Y eran oprimidos, hermano. Ellos y sus hijos. Y ahora que Dios los había hecho libre, le había dado una identidad, le había dado pan del cielo, hermano. Ahora estaban quejándose, hermano, y estaban diciendo, no, mejor estábamos allá en Egipto como servidumbre. Y a veces nosotros, hermano, nos pasa lo mismo. Muchas veces comenzamos, hermano, a recordarnos que en el mundo estaba lo mejor y a su nombre. ¿Cuánto dicen aleluya? Pero algo que tenemos que entender, hermano, que ellos se quejaron del maná, hermano. Mejor les parecía el ajo que el maná que Dios le había dado y a su nombre. Mejor les parecía el puerros, la cebolla, hermano, que el maná que Dios le había dado, hermano. Y sabe lo más triste de todo, hermano, que no solo con el maná del cielo, sino con el verdadero maná pasó esto, hermano. ¿Cuál es el verdadero maná? Jesucristo es el maná que descendió del cielo, hermano, eso no. Y ese maná cuando descendió del cielo, hermano, habitó entre nosotros, hermano, que hizo maravillas, hizo proezas, señales, hermano. La gente se quedaba admirada, hermano, en su nombre por la grandeza de Dios. Pero luego, hermano, ya no tenían admiración. Hoy en la actualidad la gente no tiene admiración, hermano, por el maná verdadero que nos da vida eterna en su nombre, que es Jesucristo. ¿Cuánto dicen santo? Así que, hermano, cuando los hombres vieron, hermano, a Jesús cuando recién llegó del cielo, hermano, a la tierra, y comenzaron a ver sus prodigios, sus señales, sus hechos milagrosos, hermano, la gente decía, wow, este levanta paralíticos,
este limpia leproso, este resucita muerto y a su nombre, este da vista a los ciegos y a su nombre, este multiplica panes y peces y a su nombre. Y la gente estaba admirada, hermano, de la grandeza de Dios, hermano. La gente estaba maravillada y a su nombre. La gente estaba con gran asombro. ¿Cuántos dicen aleluya? Pero mire lo que pasa, hermano. Como dice en Lucas 5:26, que le traen antes, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Dios había hecho un milagro y la gente dice: hoy hemos visto maravillas. Dios levantó a un paralítico, Dios dio vista a un ciego, hermano. Y ellos testificaban: hoy hemos visto maravillas. Estaban admirados de la grandeza de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen aleluya? Acompáñenme a Mateo capítulo 13, versículo 53, hermano. Mateo 13, 53 dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, ¿qué pasaba? Les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que maravillaba asombro, admiraban, hermano. Y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Luego dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad. Cuando usted y yo perdemos la admiración, el asombro, la maravilla por la grandeza de Dios, usted y yo vamos a dejar de ver los milagros de Dios, hermano. Ellos, hermano, estaban asombrados, admirados, pero luego, hermano, comenzaron, hermano, a decir: ¿quién es el hijo del carpintero? Y a su nombre. Ellos comenzaron a perder la admiración, hermano, por Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios con nosotros. Y cuando usted y yo perdemos la admiración, hermano, por las cosas que Dios está haciendo el día a día, hermano, usted y yo no vamos a ver, hermano, el milagro de Dios en nuestra vida, hermano, en su nombre. Porque nos hemos acostumbrado, hermano. Hemos perdido, hermano, la admiración por la grandeza de Dios. Ya no nos maravillamos de su nombre. Nos levantamos de la cama normal. Respiramos. Respire. Pero ¿cómo cree que se siente un hombre que está ahorita en el hospital, hermano, con un tanque de oxígeno? Y una vez que le secan ese tanque de oxígeno, ¿cómo va a estar ese varón? Admirado, maravillado. ¿Por qué? Porque ya no necesita eso, hermano. Usted y yo, cada día que nos levantamos, tenemos que, hermano, no perder esa admiración, hermano. Levantarnos contentos. Gracias, Señor, porque desperté. Gracias porque veo vivo a mi hijo, a mi hija, a mi familia, hermano. Dios no quiere que perdamos la admiración, hermano. El día a día es un milagro. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, dice la Biblia, hermano, a su nombre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Porque si estamos aquí, la Biblia dice que todo lo que respire, gracias, Señor, estoy vivo. Dios mío, todavía estoy despierto y estoy en tu casa. Dios mío, Padre, muchos se han perdido afuera, pero me has tenido aquí, Señor, gracias. Estuviera adorando, estuviera alabando, estuviera glorificando a Dios. Gracias, Señor, porque yo y mi casa estamos aquí, Señor amado. Aquí estamos, Dios mío. Si tú vienes esta noche, es ganancia, Dios mío. Y comenzamos, hermano, porque no hemos perdido la admiración por la grandeza de Dios, porque estamos aquí, hermano, y estar aquí, hermano, es una oportunidad que Dios nos ha dado, hermano. Pero Dios no quiere que nos acostumbremos. Cuando dicen aleluya. Mire, hermano, en Lamentaciones 3:39, mire lo que dice. Lamentación
3:39 dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Podemos ver, hermano, nosotros podemos ver, amén o amén, podemos ver, pero llega un momento donde perdemos el asombro, hermano. Pero imagínense por un momento, cierre sus ojos, que esté mañana despierta en su cama, y cuando se dé cuenta usted no pueda ver, que usted ya no va a ver, no puede ver a su familia, no puede ver a sus hijos, usted no puede bajar una escalera, usted comienza a ver que ya no puede ver, hermano. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Ah? Pero como mañana me levanto viendo, pienso que algo normal. Y muchas veces, hermano, no valoramos, muchas veces no nos admiramos, porque es normal. Es una obligación que Dios nos dé la visión. Pero si usted ve y comienza a indagar cuando Dios venía donde un ciego y le ponía ahí los ojos, hermano, y de pronto le daba vista a los ciegos Bartimeo, hermano, ellos salían gritando, salían corriendo, hermano, ellos decían: puedo ver, saltaban y gritaban. ¿Por qué, hermano? Porque quedaban admirados de la grandeza de Dios, del poder de Dios, de la autoridad de Dios y de su nombre. Pero ustedes que podemos ver ahora, hermano, muchas veces no saltamos, no gritamos en su nombre. Pero es necesario, hermano, que nos levantemos y digamos: Señor, gracias porque puedo ver. Mi mamá, hace unos 3 meses, ella se quedó ciega. Mi mamá tiene diabetes. Se quedó ciega primero con un ojo, luego con otro ojo, hermano, iba perdiendo hasta que se quedó ciega. Entró en una depresión mi mamá. Y cuando iba la ministraban y Dios le decía a través del profeta: así te dice Jehová, que Dios te va a dar la visión 2020 a su nombre. Y venía la profecía de parte de Dios, hermano. Pero ¿qué pasa, hermano? Que llegó un momento, hermano, que pasó mucho tiempo, hermano, hasta que, hermano, la llevamos a un doctor, porque Dios hace las cosas como a Él le place, hermano. Y lo que había tenido mi mamá era catarata. Le hicieron, hermano, una operación de un ojo. Después de 2 meses en otro ojo, hermano, y mi mamá ve 20. Y cuando mi mamá la llamo un día, yo, porque no podía ver, ya no me veía, hermano, solo me escuchaba, y a veces se deprimía, lloraba cuando hablaba con nosotros, y ya no quería hacer una carga para nadie. Pero cuando ya me veía, mi hijo, y ya me veía, hermano, veía esa admiración, hermano, de la maravilla que Dios había hecho en su vida. Y cada vez que se levanta, mi mamá me decía: mi hijo, puedo ver y veo clarito. Por eso usted, yo lo que Dios nos ha dado, hermano, tenemos que, hermano, admirar, agradecer a Dios, hermano, por lo que Dios nos ha entregado, hermano. Tenemos que entender, hermano, que Dios quiere que también no nos volvamos una persona que se queja, hermano. Una persona que se queja, que por todo le molesta, que todo, hermano, se anda quejando, murmurando. Es una persona que ha perdido la admiración por las cosas grandes de Dios y su nombre, por la grandeza de Dios. ¿Cuánto dicen aleluya? Es que si usted se da cuenta y dice: hay gente que solo pasa, hermano, si hace frío, se anda quejando, hermano. Ay, que hace frío, usted me ve ahí, hermano. Si hace calor, hermano, se queja, hermano. Si llueve, se queja. Si no llueve, se queja, a su nombre. Pero, hermano, otros, hermanos, están anhelando que llueva, otros están anhelando que haga frío, otros están agradecidos con Dios y a su nombre, y están diciendo: gracias, Señor, porque llueve, gracias porque hace frío, gracias porque hace calor, gracias, Dios mío, porque tengo alimento en mi mesa, gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Lo que tú haces es perfecto, tú eres soberano, Dios mío. ¿Cuánto dicen aleluya? Por eso, hermano, cuando tenemos una actitud, hermano, así, hermano, hemos perdido, hermano, la admiración por la grandeza de Dios. Tenemos a la esposa y dice: ah, está gorda. Nos miramos al esposo: está flaco. Y muchas veces perdemos la admiración, hermano, por la grandeza de Dios, hermano, porque nos volvemos una persona que por todo nos quejamos.
y tenemos una actitud negativa, una actitud que no va de acuerdo, hermano, a lo que Dios quiere, que no perdamos la admiración por la grandeza de Dios. Gracias, Señor. Gordito, así lo quiero, papito lindo, así me lo mandaste, papá. Imagen y semejanza tuyo es, papá. Gracias. Entonces, hermano, cuando usted y yo, hermano, perdemos la admiración por la grandeza de Dios, cuando comenzamos a comparar con las personas, hermano. Acuérdense, ellos dijeron: no, Señor, si allá en Egipto estaba lo mejor, la cebolla, el ajo, los puerros, y comenzaron a quejarse, a comparar, hermano, en su nombre, con lo que Dios le había dado y en su nombre. Entonces, usted y yo no comencemos a comparar. Si Dios, lo que Dios nos da es perfecto en su nombre. No tenemos que comparar con los demás. No, es que este hijo de allá es más obediente que el mío, que este esposo es. Y no, hermano. Porque tenemos, hermanos, que no perder la admiración de la grandeza de Dios. Dios nos ha dado una familia, Dios nos ha dado unos hijos. Esos hijos me tocaron a mí, es una bendición. Herencia de Jehová son los hijos y a su nombre. Y tengo que cuidar y tengo que valorar y a su nombre. Por eso Dios no quiere que perdamos la admiración por la grandeza de Dios, hermano. Otro punto, hermano, cuando perdemos la admiración, cuando nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor, hermano. Nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Hay gente que piensa que fue empresaria, que nació empresaria y es su nombre. Hay gente que piensa que nació ya con una casa, con un trabajo estable, su nombre. No sabe que Dios lo cogió de la prostitución, Dios lo cogió de ahí, de la drogadicción, del alcoholismo y a su nombre. Pero a veces nos olvidamos, hermano, que Dios nos sacó, hermano, de la majada, como dijo el salmista David. Nos sacó del estiércol de su nombre. Olía nos apocó. De ahí nos sacó, hermano. Vaya a ver un indigente, hermano. ¿Cómo huele un indigente? El Señor dijo: apartado a mí, eres pobre, triste, desnudado, ciego, desnudo, su nombre. Pero de ahí Dios nos rescató, hermano. Y cuando usted y yo perdemos la admiración por la grandeza de Dios, es que nos hemos olvidado de dónde Dios nos sacó, hermano. Y eso está en Deuteronomio 8:11. Mire lo que le dijo Dios al pueblo de Israel: cuídate de no. Cuidemos, hermano, de no olvidarnos de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó ¿de dónde? De la esclavitud, de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná, ese maná que estaba despreciando en el desierto, comida que tus padres no habían ni conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. En otras palabras, hermano, Dios permitió, hermano, y le dijo: mira, acuérdate que ahora te saqué, eras un esclavo. Acuérdate de tus hijos que estaban trabajando también en la esclavitud, haciendo ladrillo y a su nombre, que eras oprimido y a su nombre, que no descansaban y a su nombre, que no había días libres para usted y a su nombre. Acuérdate cuando ya tengas ahí, llegues a la tierra prometida que te voy a dar, que fluye leche y miel, que vas a habitar ahí en tu casa y que vas a tener ahí todo y a su nombre. No te vayas a olvidar. ¿Cuántas? Pues de lo que estamos aquí hemos venido, hermanos, sin nada, hermano. El diablo me susurraba a mí, lo digo delante de Jehová, cuando yo estaba criado en las calles, el diablo me susurraba a mí, clarito en el oído, me decía: tú nunca vas a tener una familia, tú nunca vas a tener hijos, tú nunca vas a tener trabajo, tú nunca vas a tener un lugar en medio de la sociedad. Y yo le decía al diablo: amén. Porque era verdad, hermano, no podía salir de ese vicio, hermano. Todo lo que trabajaba lo consumía, lo perdía, y a su nombre. Y mi vida cada día, hermano, se iba perdiendo, hermano. Y yo ya me veía, hermano,
yo ya tenía eso en mi mente, hermano, como que ya tenía plasmado ahí, hermano, hasta que Cristo me encontró, hermano. Y me dijo, no, eres un mentiroso, tú vas a tener una familia, tú vas a tener hijas, tú vas a tener un lugar, tú me vas a servir y a su nombre. Y por eso, hermano, que cada vez que predico, hermano, a veces me gusta, hermano, decirlo porque no quiero olvidarme de dónde Dios me sacó, hermano. De dónde Dios me rescató a mí, hermano. Y yo sé que Dios también nos rescató, hermano. Así que cuando usted y yo nos olvidamos de dónde nos sacó Dios, hermano, y cuando más hemos perdido la admiración por la grandeza de Dios, hermano. Hoy de pronto tiene su casa, tiene su familia, tiene sus hijos, tiene un buen trabajo, hermano, tiene todas las comodidades, pero no nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. Comencemos a decir, Señor, nuevamente me he quedado admirado por la grandeza que tú hiciste, Padre. Me has dado una oportunidad, Dios mío. Soy tu sierva, soy tu hijo, soy tu hija, Padre. Me has dado una familia, un ministerio, una casa. Me has dado hijos, me has dado un trabajo. Me lo has dado todo, Señor. Gracias, Padre, por recordarme de dónde me has sacado, Señor. Cuando dicen aleluya. Y con esto termino, hermano. Le voy a pedir el amor de Cristo, hermano, que no perdamos la admiración por la presencia de Dios, hermano. No perdamos, hermano, ese asombro, esa maravilla, hermano, de la presencia de Dios. Recordemos cuando llegamos el primer día a este lugar, hermano, que era uno de los primeros que llegaban y la puerta estaba cerrada. Acordémonos, hermano, que no nos gustaba faltar, estábamos enamorados, hermano, y decíamos, no, yo nunca voy a faltar. Acordémonos, hermano, el día que Dios nos tocó, que Dios nos ministró, hermano, y que sentimos la presencia de Dios. Que no perdamos esa admiración, hermano, por la presencia de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen aleluya? Que no lleguemos a la iglesia como que esto fuera un supermercado, hermano. Esto es un lugar donde hay reverencia, donde la Biblia dice, calle delante de él toda la tierra porque Jehová está en su santo. Este no es un supermercado. Este es un lugar donde Dios constituyó casa de oración, puerta del cielo, y que Dios dijo que iba a estar aquí, hermano. Cuando lleguemos a este lugar aquí es que tenemos que deleitarnos, Señor, gracias, porque he esperado todo el día para encontrarme contigo. He esperado todo este día, Señor, para deleitarme en ti, para abrazarte, Dios mío, Padre, para decirte cuánto te amo, Dios mío, cuánto te he ansiado en este día, que tú eres lo más importante, Dios mío. Que no perdamos la admiración por la presencia de Dios. Que cuando lleguemos a este lugar, que no tenga que estar diciendo el pastor, quien vive Cristo, y a su nombre, cuando dan aplausos al Señor y a su nombre, sino que, hermano, eso nazca de lo profundo de mi ser, de un hombre agradecido, un hombre, hermano, que esté consciente de dónde Dios lo sacó, y que diga, Señor, enséñame a valorarte, Dios mío, aquí estoy, tú eres mi baluarte, tú eres todo lo que tengo, tú eres mi tesoro, Dios mío, Padre. Como dijo el salmista, sabe, hermano, ¿a quién tengo en los cielos? Si no solo a ti, fuera de ti no quiero nada en esta tierra, no quiero fama, no quiero riqueza, no quiero nada, solo te quiero a ti, papá. Y no perdamos la admiración por la presencia de Dios, hermano. Comencemos a buscar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la fuerza de cada culto que estemos aquí. Valga la pena, hermano, que seamos esos adoradores que Dios está buscando, que esa alabanza que usted y yo damos, hermano, llegue como incienso, que llegue como perfume, que llegue como olor grato, hermano, que eso llegue a la misma presencia de Dios. La Biblia dice, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, pero no habla de ese pueblo que está, no habla de ese pueblo que no puede ni aplaudir. Habla de ese pueblo que está alegre, que se regocija en la presencia de Dios, que dice, el gozo del Señor es mi fortaleza, que está brincando como corderito de la manada, que salta, que siente ríos de agua viva que corren por todo tu ser, que no le importa si comienza a temblar ahí, no importa si, hermano, comienza a murmurarlo, que le digan que está loco, que está loca, no importa, hermano, que usted sienta la presencia de Dios y diga, Jehová, aquí estoy, Dios mío, para adorarte. Anhelo tu presencia. Y por lo tanto, hermano, Primera de Tesalonicenses 5:18, hermano, dice así. ¿Por qué este mensaje, hermano, es para usted y es para mí, hermano? Este es como un sello que Dios dice, no, es que este mensaje es para mi iglesia.
Primera de Tesalonicenses 5:18 dice dad. Y esta palabra dad es una palabra imperativa, es una orden. Da gracias en todo. Pero pastor, estoy enfermo, dale gracias. Pero pastor, la escasez, dale gracias. Tengo problemas, dale gracias a Dios. No gracias por el problema, no gracias por la enfermedad, sino gracias por lo que Él permite. Porque en todo lo que permite, hermano, Dios está glorificando. Dios quiere demostrarte nuevamente para que tú comiences a admirarlo, hermano, para Dios demostrar tu poder. Para demostrarte esa cosa impresionante, eso extraordinario. Usted va a decir, wow, mi matrimonio estaba destruido, pero Dios me lo restauró. Mi salud estaba mal, pero Dios me dio vida, me dio salud. Dios creó nuevos órganos en mi vida. Dios me ha levantado a los muertos. ¿Cuánto dicen aleluya? Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.